Más en este tema está con nosotros conectado nuestro primer invitado, que es el director de la Escuela de Ingeniería Comercial de la Universidad de Finisterra, Ricardo Ruiz de Viñaspre, a quien estamos saludando ya. ¿Cómo está, Ricardo? Buenas tardes, bienvenido. Estas cifras claramente están influenciadas por el gobierno del expresidente Boric mediante las medidas que más o menos como las 40 horas o bajo crecimiento influyeron a este número que hoy día estamos dando, Ricardo, ¿no? Esta es una influencia de lo que pasó y lo que está. Claro, efectivamente, Ricardo. Primero que nada, saludar a todas las personas que escuchan y miran noticias, puras noticias, perdón, un fuerte abrazo. Eh, Efectivamente, estamos viendo datos de desempleo que nuevamente no nos tienen que dejar conformes, son problemáticos, son tasas mucho más altas de las que deberíamos estar analizando. Y, y ya cierran lo que fue la gestión del expresidente Boric. Recordemos que siempre las tasas, siempre la información del INE viene con cierto rezago. Y en este caso, el rezago es porque se está analizando el trimestre diciembre, enero o febrero. ¿Ah? Por lo tanto, ese es el trimestre que estamos analizando, justo antes o los meses finales del expresidente Boric. Pero lo importante de esto es que tenemos un desempleo alto, un desempleo femenino aún más alto. Si nos vamos al desempleo regional, por ejemplo, en la región de Valparaíso, es más alto aún que el promedio nacional. Y tenemos una informalidad alta. Y eso ha sido la tónica en los últimos años. Y esto también nos tiene que llamar a la acción, porque si no hacemos nada frente a estas cifras se van a mantener o incluso pueden empeorar. Por lo tanto, lo que necesitamos ahora es un set de políticas públicas pro empleo, pro formalidad, que nos den más, que le den más trabajo a los chilenos y mejores salarios. Ricardo, un 8,3 en baja. Esto la gente lo puede tomar como un gran logro, pero no lo es. O sea, por ningún lado lo es, porque antes de la pandemia veníamos con tasas de desempleo menor. Si uno compara el inicio y el término del presidente Boric, uno ve una alza importante en el desempleo. El presidente Boric partió con un 7,7% de desempleo y termina con un 8,3%. Por lo tanto, es un gobierno el cual no pudo generar más empleo, eh, no pudo generar una cantidad de puestos de trabajo que llevara el desempleo hacia la baja. Nosotros también estamos en una tasa de ocupación que es menor al horizonte previo a la pandemia. Por lo tanto, aún nos quedan empleos por crear para llegar a la tasa de ocupación que había antes de la pandemia. Por lo tanto, las cifras no son alentadoras, son preocupantes. Tenemos casi 900.000 personas a lo largo de todo Chile buscando un empleo, y si le sumamos las personas que están en la informalidad, estamos llegando a los 3 millones de personas y lo sobrepasamos los 3 millones de personas. Por lo tanto, tenemos un problema social importante relacionado al desempleo y tenemos que generar políticas públicas urgentes para dar vuelta a este escenario. No se va a lograr dar vuelta a este escenario manteniendo todo constante. Tenemos que generar políticas públicas pro empleo, pro formalidad y pro empresa, quienes son, al final de cuentas, las que otorgan el empleo en nuestro país. Estamos con Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad de Finisterra, quien está hablando un poco del desempleo, más que un poco en realidad, Ricardo. Ahora, tenemos que tomarnos también de lo que viene, porque esta es una muestra que terminó en febrero, tal vez los primeros días de marzo, y ahora viene en el entorno lo que es el empleo agrícola, donde en el verano sabemos que tenemos temporada de cosecha de frutas, pero que termina ahora. Y que aquí este 8,3 va a descender o va a bajar, o sea, va a subir la cantidad de desempleados al menos en las regiones agrícolas del país. En nuestra quinta región, que es una zona netamente agrícola, sobre todo el Valle de la Concagua y el Valle de Quillota, creo que también ahí va a tener mucho riesgo el desempleo. A ver, efectivamente el desempleo tiene cierta estacionalidad, es decir, que depende de las estaciones del año. Y en verano solemos ver una baja en el desempleo producto del sector agrícola. Pero a pesar de esa estacionalidad y a pesar de que el verano nos puede traer mejores noticias, las noticias no son tan buenas. ¿Ah?
porque el desempleo que estamos viendo es alto y sobre todo en mujeres, que llega al 9%. La informalidad sigue siendo alta y supera el 25%, por tanto, más de uno de cada cuatro chilenos se encuentra trabajando en un empleo informal, lo cual es muy complicado en términos de pensiones al futuro, porque son personas que con una alta probabilidad no están cotizando, son personas que tampoco están teniendo un seguro de salud, podría haber alguna enfermedad y esa persona está desprotegida, también no están cotizando para el seguro de cesantía, por lo tanto pierden esa ocupación y no tienen una fuente de ahorros para poder costear la vida en tiempos de cesantía. Por lo tanto, vuelvo a insistir que tenemos que dar vuelta a este escenario. Tenemos que bajar la tasa de desempleo, bajarla del 8% rápidamente y bajar la tasa de informalidad, bajarla a menos del 22 o el 20%. Eso no va a ser inmediato, va a tomar tiempo, pero necesitamos que el Ejecutivo y el Parlamento trabajen de manera unida en pos del empleo de Chile. Y eso significa quizás bajar la tasa de impuesto corporativo para acelerar la inversión y si hay más inversión en nuestro país, eso termina llegando a los trabajadores cesantes porque los van a sumar a un empleo. También el tema de la sala cuna para no discriminar a las mujeres con este tema del artículo 203 del Código del Trabajo que desincentiva la contratación de mujeres. Eso también hay que mejorarlo. La capacitación del CENSE, hoy día subsidia la capacitación del CENSE, la capacitación más barata versus la capacitación más cara. Y la calidad tiene un costo, por lo tanto estamos subsidiando de mayor forma la capacitación de peor calidad. Estamos perdiendo impuestos en esa línea. Por lo tanto, ahí hay tres políticas públicas relacionadas con la baja al impuesto corporativo, con la participación de las mujeres en el mercado del trabajo, con la capacitación que le da mayor productividad a los trabajadores y por ende mayor empleo y mayor salario. Y también una cuarta, todo lo relacionado a la permisología, que también debiese reducirse, destrabarse, para que haya mayor inversión en el país. Estamos con Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra. Me voy a quedar en el campo un poco, Ricardo, porque en mucha zona agrícola en nuestra zona, el trabajo informal, y lo hablé recién de las temporadas de cosecha, aquí llega mucho extranjero. Estamos hablando de que la cosecha de las uvas, la cereza, la guinda, los duraznos, llega mucho boliviano, porque la mano de obra es más barata. Y también ahora tenemos muchos venezolanos que están trabajando en estas cosechas. ¿Esto es también, alcanza a ser tomado en cuenta de esta informalidad? ¿Los extranjeros están ahí anotados de la cantidad de trabajo que se da en Chile? ¿Es más informal, es menos pagado, es más barato la mano de obra? Pero también echa a perder un poco los porcentajes de desempleo y empleo, ¿no? A ver, yo creo que efectivamente, debido a mejores condiciones laborales acá, en Chile, versus que en Venezuela, que es una obviedad, porque imagínate que de Venezuela han tenido que emigrar 8 millones de personas. Un porcentaje importante de la población venezolana ya no vive en Venezuela hace muchos años, producto de la crisis económica que ya hemos conocido durante largas décadas. Eh, También, obviamente, trabajadores bolivianos toman la decisión de venirse a Chile porque pueden obtener un mejor salario o mejores condiciones versus lo que está sucediendo en nuestro vecino país. Pero acá lo que más importa no es generar una disputa o una especie de confrontación entre el empleo que puede tomar un boliviano o un venezolano versus un chileno. Lo que tenemos que hacer es agrandar esta torta. Y esta torta se llama mayores puestos de trabajo. Ojalá tener mayor número de empresas que esté buscando a un número mayor de trabajadores, cosa de que los trabajadores tengan más opción, tengan más opciones entre las cuales poder elegir. Un buen escenario para los desempleados y para los trabajadores es que hayan más empresas buscando un mayor número de trabajadores. Esa es la forma más potente de luchar contra el desempleo y de generar alzas salariales. Porque efectivamente cuando hay empresas, ojalá,
peleándose por los trabajadores, entonces tienen que ofrecer mejores salarios para poder persuadirlos y seducirlos. Por ende, el giro que tiene que dar Chile es un giro a tener más número de empresas, más pymes, más inversión, cosa de que los desempleados se vean beneficiados de ello y puedan optar a un trabajo de calidad en el corto plazo. Por eso es tan importante reducir la permisología, llevarla a una justa medida para no desalentar la inversión y también llevar el impuesto corporativo a la baja para incentivar a más personas a emprender y a las empresas a invertir. Ricardo, ¿cuáles son las expectativas del mundo del empleo en torno al gobierno entrante de José Antonio Kast? Bueno, a ver, efectivamente, José Antonio Kast es un presidente junto con sus ministros que ven con mejores ojos todo lo que es el emprendimiento, la inversión, reducir la permisología, la creación de empresas. Por lo tanto, nosotros debiésemos esperar una baja en la tasa de desempleo, un alza en la participación laboral femenina, pero para eso el Ejecutivo necesita ayuda del Parlamento, porque estos son leyes, Ricardo. Entonces, las leyes se aprueban en el Parlamento. Acá no tenemos un presidente que se manda solo y que puede aprobar lo que él quiera, no. En el sistema democrático de Chile, el Ejecutivo puede proponer muchas cosas, pero el Parlamento tiene que revisar, aprobar o mejorar. Por lo tanto, es urgente que el Parlamento y el gobierno se pongan a trabajar en conjunto, de la mano, por el empleo de Chile. Y eso significa generar modificaciones importantes para que podamos reducir los casi 900.000 desempleados que tenemos y los más de 2 millones de personas que están en la informalidad. Tenemos que medir al presente gobierno y al presente parlamento por los datos de empleo. Hace muchos años que el desempleo está mal en Chile y viene empeorando la situación. Por lo tanto, hay una emergencia laboral, como han dicho otros economistas, y hay que hacerse cargo ya. Y la pelota la tiene el gobierno y el parlamento. Estamos con Ricardo Ruiz de Viñaspre, director de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra. El gobierno de Kast ya comenzó a destrabar ciertos proyectos de inversión. ¿Es una buena señal para el mundo del empleo o desempleo, Ricardo? Bueno, sin duda, porque hemos visto muchos casos de que las trabas burocráticas, la famosa permisología, ha impactado en que esa inversión no llega y que las empresas se van o que las construcciones se demoran. Y eso repercute en que esa persona desempleada no tiene el empleo que anda buscando. También el gobierno actual retiró este proyecto de negociación ramal, que a mí me parece que va en la dirección correcta. Uno nunca va a estar en contra de que los trabajadores puedan negociar condiciones, mejores alzas salariales, eso está perfecto. Pero meterle el componente ramal con diversidad de empresas, con diversidad de necesidades, con diversidad de situaciones por parte de las empresas y los trabajadores, yo creo que era un error este proyecto. Y yo creo que es buena la iniciativa de haberlo sacado, de haberlo despriorizado, para poder priorizar la generación de trabajo. La mejor política pública es el empleo. Y todo gobierno debe ser medido por su capacidad de generarle trabajo a la sociedad. Y por lo tanto, yo creo que destrabar los proyectos de inversión, retirar el proyecto de negociación ramal, pero también no nos podemos quedar en eso solamente. Tenemos que bajar el impuesto corporativo, revisar los subsidios al empleo, mejorar la capacitación del CENSE y también eliminar el artículo 203 del Código del Trabajo del tema de la sala cuna de las mujeres. Son medidas urgentes y que Chile ya está atrasado. Esto lo deberíamos haber hecho hace mucho tiempo. Ricardo, vámonos al empleo juvenil y femenino, porque también es súper importante cuáles serían las buenas medidas por parte del Ministerio del Trabajo para incentivar estos dos polos, que son los jóvenes y las mujeres. Bueno, todo lo que hemos mencionado va en ayuda de las mujeres, de los jóvenes y también de los hombres, de los adultos, de todo el mundo, ¿cierto? De todos los trabajadores. Ahora, cuando hablamos del empleo femenino y del empleo juvenil, tenemos medidas adicionales. Por ejemplo, están los subsidios al empleo joven y el subsidio al empleo de las mujeres, que justamente el ministro Rau, que es un experto en materia laboral, que es un académico que ha estudiado mucho el mercado laboral de Chile,
justamente ha mencionado que es importante revisar esos subsidios y proponer mejoras. Yo creo que esa es una línea importante para incentivar el empleo de los jóvenes y el empleo de las mujeres. También el Parlamento aprobó hace poco tiempo un subsidio unificado de empleo, que ahora el CENSE tiene que poner en marcha. Por lo tanto, esa es una buena noticia, creo yo, para los jóvenes y es una buena noticia para las mujeres. No podemos quedarnos ahí. Tenemos que ver el tema de esa lacuna para potenciar la participación laboral femenina, que la teníamos 20 puntos abajo que la masculina. Por lo tanto, tenemos un pendiente importante. En esa línea, entonces, Salacuna, el proyecto Salacuna es importante, subsidios al empleo y la permisología nos van a permitir dar mayor empleo y sobre todo a las mujeres y los jóvenes con los primeros dos proyectos que mencioné. Estamos hablando del desempleo en Chile con Ricardo Ruiz de Villaspre, director de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra. La reciente medida del gobierno, como el alza del combustible, Ricardo, traen consigo un encarecimiento del costo de vida. ¿Es recomendable pensar en un aumento del sueldo mínimo a esta altura de lo que es el comienzo de un gobierno y que también hay problemas económicos en el país? Mira, el problema que tenemos, Ricardo, básicamente es de generación de puestos de trabajo. Yo nunca me voy a oponer a que podamos hablar del sueldo mínimo y ver si es necesario subirlo, pero depende también de la inflación, como bien tú dices, el alza de los combustibles y también de la productividad. Porque si subimos el salario mínimo de manera importante, eh, entonces podemos generar desempleo. Yo ya mencioné que el presidente Gabriel Boric subió el sueldo mínimo de manera importante, pero eso también se tradujo en mayor desempleo. Hablamos que el presidente Gabriel Boric inició su gestión con un 7,7 y la está terminando con un 8,3. ¿Ah? Por lo tanto, nuestras medidas, Ricardo, tienen que ser mucho más potentes que subir el salario mínimo. Tiene que estar en generar mayor empresa, en el crecimiento de la economía, para que todo el espectro de trabajadores y desempleados se puedan beneficiar. Y no solamente aquellos que obtienen el salario mínimo. Por lo tanto, bajar el impuesto corporativo es urgente. Algunos economistas han mencionado, y con muy buenos datos, que bajar el impuesto corporativo puede traer un mayor crecimiento económico y por ende generación de empleo, pero también va a repercutir en menos ingresos fiscales. Y eso es importante tenerlo en vista. Una baja tributaria va a repercutir en menores ingresos fiscales. Bueno, por lo tanto, si bajamos los impuestos, también tenemos que bajar la burocracia del Estado. Y eso significa revisar la cantidad de ministerios que tenemos, revisar la cantidad de servicios y programas, eliminar lo que haya que eliminar, justamente para poder traspasar al sector privado esos recursos. Y cuando el sector privado tiene más recursos, entonces los trabajadores y efectivamente los desempleados se ven beneficiados porque las empresas están contratando más. Al final, ¿qué es lo que queremos? Cuando queremos bajar el impuesto corporativo, cuando decimos que hay que bajarlo, no es que estemos beneficiando a las empresas, no. Lo que queremos es beneficiar a aquellas personas que están en búsqueda de un empleo. Ricardo, vamos a traer el tema nuevamente a la región porque hay una pregunta que seguramente se hace mucho y sería una buena medida pro empleo que se destraben finalmente las grandes iniciativas portuarias tanto en Valparaíso como también en el puerto de San Antonio. Bueno, yo creo que sí. El comercio en Chile, lo que ha traído muy buenas noticias en Chile desde varias décadas atrás, es todo el auge exportador que ha tenido nuestro país. Nosotros nos hemos beneficiado mucho como país del sector exportador. En su momento fue el salitre, ¿cierto? Posterior a la guerra del Pacífico, ¿cierto? Donde obtuvimos los territorios del norte, nos permitió explotar el salitre y eso trajo grandes beneficios para Chile. Después ha sido el cobre, ¿cierto? Hasta el día de hoy. Y por lo tanto todo el sector exportador ha traído buenas noticias a Chile. Pero estos puertos también han quedado un poco chicos debido a la demanda que tienen. Y obviamente hacer crecer estos puertos trae buenas noticias no solamente para la gente que lo amplía, ¿cierto? Para la construcción de ese puerto, sino también para el comercio en general.
lo cual trae beneficios a distintos sectores, sobre todo los que exportan y también los sectores que importan materiales para producir acá, se ve beneficiado al país. Por lo tanto, yo también creo que es algo importante el crecimiento de los puertos de San Antonio, Valparaíso, para el desarrollo de Chile y para el empleo de Chile. Ricardo, pero a propósito de los puertos, mientras tenemos dos puertos grandes en nuestra región, Valparaíso, San Antonio, también crece la necesidad de mucha gente que cree que aquí sí que hay empleos y comienza a flotar la gente. O sea, tenemos una población flotante que viene en torno a conseguir un puesto laboral. Bueno, por eso te digo que es muy importante, Ricardo, el potenciar todo lo que genera empleo. Y la otra cara del empleo es la empresa, porque al final es la empresa la que otorga el empleo. También el sector público otorga mucho empleo, sin duda, pero para otorgar los empleos al sector público se financia el sector privado. Por lo tanto, al final somos los ciudadanos quienes estamos pagando impuestos para poder financiar el sector público. Por lo tanto, ¿qué creo yo? Todo lo que sea iniciativa privada hay que ver la forma de potenciarlo. Cuando hablamos de iniciativa privada estamos hablando de las empresas, del café que se quiere instalar, de la empresa que quiere invertir en Chile, de las grandes empresas también que están viendo si se instalan en Perú o en Chile o en Argentina. Entonces, todo ese proceso que nos permita destrabar la inversión es muy importante, porque hemos incorporado costos laborales, por ejemplo, las 40 horas, mayor cotización en la AFP, que son cosas, por ejemplo, la cotización en la AFP son cosas necesarias, porque sabemos que tenemos un problema de ahorro. Las pensiones no son tan altas como nos gustaría y por lo tanto tenemos que ahorrar más. ¿Ah? Pero eso es un costo mayor para la empresa. Al serlo, es necesario entonces compensarlo con otro ingreso para que el desempleo no se vea damnificado. Y ese ingreso, obviamente, puede ser la baja impositiva de primera categoría. Ricardo, queremos agradecerte por este tiempo y porque nos ha entregado esta visión más profesional que es el desempleo en nuestro país y también lo localizamos acá en nuestra quinta región y que creo que es un trabajo importante de estas nuevas autoridades de gobierno. Muchas gracias a ustedes por el tiempo y lo que dije anteriormente, necesitamos al Ejecutivo y al Parlamento trabajando en conjunto por el empleo de Chile. Gracias, Ricardo. Buenas tardes. Ricardo Ruiz de Villaspre, director de la carrera de Ingeniería Comercial de la Universidad Finisterra.